La historia de Samuel no es solo la de un hombre común, es el relato de un niño dedicado a Dios desde su nacimiento, que se convirtió en el puente entre un pueblo en caos y el plan eterno de un reino celestial. Este profeta no solo escuchó la voz de Dios en la oscuridad de la noche, sino que moldeó el destino de Israel al ungir reyes, confrontar la desobediencia y preparar el camino para el linaje mesiánico. Pero, ¿qué secretos escondía su corazón mientras veía cómo el pueblo rechazaba a Dios por un rey humano? ¿Y qué ocurrió cuando su espíritu fue invocado desde la muerte, trayendo un mensaje de juicio que aún resuena? Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de descubrir no solo transformó una nación, sino que tiene el poder de cambiar tu perspectiva sobre el propósito divino y el liderazgo. Si te apasionan las historias profundas y llenas de significado, suscríbete ahora y comparte este vídeo con alguien que necesite entender cómo Dios puede usar a una sola persona para alterar el curso de la historia. Lo que viene es simplemente impactante. En los días finales de los jueces, Israel vivía un tiempo de profunda incertidumbre. Las tribus estaban fragmentadas, la amenaza constante de los filisteos se cernía sobre la nación, y la corrupción en el liderazgo espiritual había llegado a su punto más bajo. En el tabernáculo de Silo, donde se suponía que habitaba la presencia de Dios, las sombras de la inmoralidad oscurecían el propósito divino. Los hijos de Elí, Ofni y Faíns, se habían convertido en un símbolo de abuso y decadencia, profanando lo sagrado con actos deshonestos. En medio de este caos, parecía que la voz de Dios se había silenciado. Pero, como en muchas ocasiones, Dios estaba trabajando en lo oculto, preparando a un joven para cambiar el destino de la nación. La historia de Samuel no comienza con él, sino con su madre, Ana. Una mujer marcada por la esterilidad, pero no por la falta de fe. Su clamor en el tabernáculo, en una oración cargada de lágrimas y promesas, movió el corazón de Dios. Ana prometió dedicar a su hijo al servicio de Jehová si él le concedía el milagro de la maternidad. Y así ocurrió. Samuel nació como respuesta divina, un recordatorio de que Dios escucha incluso en los momentos más oscuros. Desde su niñez, Samuel fue separado para un propósito mayor. Apenas destetado, Ana lo llevó al tabernáculo, entregándolo en manos del anciano sacerdote Elí. En ese momento, Samuel se convirtió en algo más que un niño, era un instrumento divino en formación. Aunque aún no comprendía su llamado, la presencia de Dios lo rodeaba desde el principio. Una noche, mientras el tabernáculo descansaba en silencio, Samuel escuchó su nombre. Samuel. La voz era tan clara que el joven se levantó, pensando que Elí lo había llamado. Pero el anciano sacerdote negó haber hablado y lo envió de regreso a dormir. Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí, recordando que Dios había hablado de maneras similares en el pasado, entendió lo que estaba sucediendo. Instruyó a Samuel: si vuelves a escuchar la voz, di, habla, Jehová, que tu siervo escucha. Y así fue. En la 4ª llamada, Samuel respondió, y lo que sucedió a continuación marcó un antes y un después en su vida. Dios le habló directamente, revelando secretos sobre el destino de Israel y el juicio inminente sobre la casa de Elí. La corrupción no quedaría impune, y Samuel fue elegido para ser la voz que anunciaría esta verdad. Para un joven, este mensaje era tan pesado como las piedras de las tablas de la ley, pero era solo el inicio de su ministerio profético. Dios le reveló a Samuel que Israel necesitaba un cambio radical. No solo era un mensaje de juicio, sino también de esperanza. A través de Samuel, Dios comenzaría a reconstruir un pueblo fiel, guiándolos hacia un nuevo liderazgo. Aunque las palabras eran severas, en ellas se escondía la promesa de un futuro mejor. Elí, en su decadencia, había fallado en corregir a sus hijos, y Samuel sería el instrumento para traer una restauración espiritual. Pero había algo más. Esa noche, Samuel entendió que su vida no le pertenecía. Cada decisión, cada palabra y cada acción estaría guiada por el propósito divino. Lo que no sabía aún era que su obediencia lo llevaría a enfrentar desafíos que requerirían una fe inquebrantable. Con el tiempo, las profecías reveladas a Samuel comenzaron a cumplirse. Elí, ya anciano y debilitado, no pudo contener las consecuencias del comportamiento de sus hijos. Israel cayó en manos de los filisteos, y el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios, fue capturada. Fue en este contexto que Samuel comenzó a emerger como líder. A pesar de su juventud, su integridad y su conexión con Dios lo distinguieron de los demás. Samuel no solo era un profeta, era un puente entre una era que agonizaba y una nueva etapa para Israel. Su misión era restaurar la comunión del pueblo con Dios y preparar el camino para el rey que gobernaría según el corazón de Jehová. Aunque el peso de esta tarea era inmenso, Samuel avanzó con la certeza de que no estaba solo. En el Israel de Samuel, las tribus vivían como islas desconectadas, unidas solo por una frágil alianza tribal. Cada clan hacía lo que consideraba correcto, lo que a menudo desembocaba en conflictos internos y vulnerabilidad frente a los enemigos externos.
Los jueces, quienes surgían como líderes temporales, no lograban ofrecer una solución duradera a los problemas del pueblo. La necesidad de un cambio profundo era evidente, pero el camino hacia un liderazgo centralizado estaba lleno de desafíos. Fue en este contexto que Samuel emergió como juez, profeta y líder espiritual. No tenía ejército propio, ni un trono que lo respaldara, pero poseía algo mucho más poderoso, la autoridad moral y una conexión inquebrantable con Dios. Su vida misma se convirtió en un ejemplo de obediencia, justicia y dedicación absoluta a la voluntad divina. Desde el principio, Samuel mostró ser un juez diferente. Mientras otros jueces dependían de la fuerza militar para ganar respeto, él gobernó a Israel con integridad y sabiduría. Su liderazgo no se basaba en el temor, sino en la devoción a Dios y la búsqueda de justicia. Samuel recorría el país, estableciendo un circuito de juicio entre Mizpa, Betel, Gilgal y Ramá, su hogar. En cada lugar, restauraba la ley y recordaba al pueblo la importancia de la lealtad a Jehová. La influencia de Samuel trascendía lo político. Era un líder espiritual que guiaba a Israel hacia un pacto renovado con Dios. En una época de idolatría y apatía religiosa, Samuel convocaba al pueblo al arrepentimiento, llamándolos a abandonar los dioses extranjeros y a comprometerse nuevamente con el Señor. Su mensaje era claro: la fortaleza de Israel no dependía de sus armas, sino de su relación con el Dios viviente. La amenaza más constante para Israel durante el liderazgo de Samuel fueron los filisteos, una poderosa nación marítima conocida por su dominio militar y sus armas de hierro. En uno de los momentos más críticos, el pueblo se reunió en Mizpa para buscar la dirección de Dios. Los filisteos, al enterarse de esta asamblea, aprovecharon la ocasión para atacar, confiados en que Israel estaba desorganizado y vulnerable. Pero Samuel no empuñó una espada ni organizó un ejército. En lugar de eso, ofreció un sacrificio a Jehová y clamó en oración. Lo que ocurrió después fue un testimonio del poder de Dios. Una tormenta sobrenatural desató el caos entre los filisteos, permitiendo que Israel los derrotara sin prácticamente levantar un arma. Samuel levantó una piedra como memorial de esta victoria, llamándola Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Esta victoria no solo liberó a Israel temporalmente de sus opresores, sino que también reafirmó la necesidad de depender de Dios en todo momento. El Arca de la Alianza, capturada previamente por los filisteos, había sido un símbolo de la derrota de Israel y el juicio divino. Pero su permanencia en territorio filisteo trajo plagas y desastres a quienes la poseían. Finalmente, los filisteos la devolvieron, reconociendo que el poder de Jehová no podía ser contenido. Samuel supervisó la restitución del arca a Israel, un evento que marcó el inicio de una renovación espiritual en la nación. Sin embargo, Samuel no permitió que el pueblo idolatrara el arca. En su lugar, les recordó que la verdadera fortaleza de Israel radicaba en la obediencia a Dios y no en objetos sagrados. El regreso del arca simbolizaba la restauración de la presencia divina en medio de un pueblo arrepentido y renovado. ¿Qué hacía a Samuel tan efectivo como líder? No era su linaje ni su posición social, sino su relación personal y constante con Dios. Cada decisión que tomaba, cada juicio que pronunciaba y cada paso que daba eran guiados por su comunión con el Creador. Samuel no buscaba la gloria personal, su único objetivo era cumplir la voluntad divina, incluso cuando ésta era impopular o difícil. Su vida de oración y dedicación a la palabra de Dios eran el fundamento de su liderazgo. Samuel entendió que la verdadera transformación de Israel no dependía de estructuras políticas o estrategias militares, sino de un corazón arrepentido y una fe inquebrantable. Este principio se convirtió en la piedra angular de su ministerio y en el legado que dejaría a las generaciones futuras. En los años de liderazgo de Samuel, Israel prosperó bajo la dirección divina. Sin embargo, el pueblo comenzó a mirar a las naciones vecinas y codició lo que ellas tenían, un rey humano que liderara ejércitos y decidiera su destino. «Danos un rey que nos gobierne, como tienen las demás naciones», clamaron las tribus con insistencia. Samuel, profundamente consternado, vio en esta demanda no solo un rechazo personal, sino una renuncia al gobierno directo de Dios sobre su pueblo. Su resistencia no era meramente política. Comprendía que adoptar el modelo de las naciones significaba comprometer la identidad espiritual de Israel. A pesar de sus objeciones, Dios le dijo: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Con dolor en su corazón, Samuel obedeció y procedió a cumplir el deseo del pueblo, no sin antes advertirles de las consecuencias de su elección. El proceso de elegir al primer rey de Israel estuvo marcado por una mezcla de obediencia divina y las expectativas humanas. Dios dirigió a Samuel hacia Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, conocido por su imponente físico y su atractivo. «No hay otro como él entre el pueblo», murmuraban los israelitas, impresionados por su apariencia.
Sin embargo, Samuel sabía que la grandeza no se medía por la estatura o la fuerza física, sino por el carácter y la disposición para seguir a Dios. Cuando ungió a Saúl en secreto, derramando aceite sobre su cabeza, le recordó que el verdadero poder de un rey israelita provenía de Jehová. Saúl comenzó su reinado con señales visibles de respaldo divino, incluyendo victorias iniciales en batalla, pero Samuel sabía que el peso de la corona revelaría rápidamente las grietas en su carácter. Antes de que Saúl asumiera formalmente el trono, Samuel reunió al pueblo y les expuso las implicaciones de tener un rey. Les advirtió que un monarca demandaría sus tierras, sus cosechas, sus hijos para el ejército y sus hijas para el servicio palaciego. Clamaréis por causa de vuestro rey que habréis elegido, pero Jehová no os responderá en aquel día, les dijo con una solemnidad que dejó al pueblo en silencio. Estas palabras, lejos de ser una mera advertencia política, eran una revelación de los peligros inherentes al poder humano despojado de la guía divina. Aún así, el pueblo insistió, y Samuel, obedeciendo a Dios, les concedió su deseo. Pero el profeta sabía que el tiempo confirmaría lo que él temía: la monarquía sería una carga, no una solución. Saúl comenzó su reinado con humildad, pero pronto sus decisiones empezaron a reflejar su inseguridad y orgullo. Uno de los eventos más significativos ocurrió en Gilgal, donde Saúl, ansioso por enfrentar a los filisteos, decidió ofrecer un sacrificio en ausencia de Samuel. Este acto, aunque parecía insignificante, violaba una orden clara: solo los sacerdotes podían realizar sacrificios. Cuando Samuel llegó y confrontó a Saúl, las palabras del profeta resonaron como un eco del juicio de Dios: has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios. La desobediencia de Saúl no se detuvo ahí. En una misión específica para destruir completamente a los amalecitas, Saúl decidió conservar al rey Agag y lo mejor del botín, justificando su desobediencia como un sacrificio para Jehová. Esta vez, el juicio de Samuel fue contundente: la obediencia vale más que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Fue en este momento que Dios rechazó a Saúl como rey, y Samuel se enfrentó a la difícil tarea de anunciar este veredicto. El rechazo de Dios hacia Saúl no fue motivo de alegría para Samuel. Al contrario, el profeta lloró por él, sintiendo el peso de su fracaso como mentor y líder espiritual. En su humanidad, Samuel luchó con el dolor de haber ungido a alguien que se apartó de los caminos de Dios. Pero más allá de la tristeza personal, Samuel se angustió por el destino de Israel, una nación ahora gobernada por un hombre que había perdido el favor divino. El encuentro final entre Samuel y Saúl fue tenso y dramático. Cuando Saúl rogó por una segunda oportunidad, Samuel, con firmeza profética, se negó: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. En un acto final de obediencia, Samuel ejecutó personalmente al rey Agag, completando la misión que Saúl había fallado en cumplir. El rechazo de Saúl como rey marcó un punto crítico en la vida de Samuel. La instrucción de Dios de buscar un sucesor llegó como un rayo de esperanza, pero también con una carga de peligro. El mandato fue claro: debía ir a la casa de Isaí en Belén, pues entre sus hijos se encontraba el próximo rey de Israel. Sin embargo, esta misión debía realizarse en secreto, ya que si Saúl llegaba a enterarse, la vida de Samuel estaría en peligro. Lleno de incertidumbre, Samuel obedeció. En su llegada a Belén, ofreció un sacrificio para desviar sospechas y convocó a Isaí y a sus hijos a la ceremonia. Uno por uno, los hijos de Isaí pasaron ante Samuel. El profeta, impresionado por la apariencia de los mayores, pensó que alguno de ellos sería el elegido. Pero la voz de Dios fue clara: no mire su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Finalmente, cuando Samuel preguntó si Isaí tenía otro hijo, mencionaron al menor, David, quien estaba cuidando las ovejas. Era un muchacho joven, rubio y de buen semblante, pero no tenía la apariencia de un guerrero ni de un rey. Sin embargo, tan pronto como David se presentó, Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. En un acto que marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel, Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David. En ese momento, el Espíritu de Jehová vino sobre el joven, capacitándolo para el destino que le esperaba. Lo que Samuel vio en David no fue solo un corazón conforme al propósito de Dios, sino también una fe inquebrantable y una humildad que lo diferenciaban de Saúl. David no solo sería un rey, sería el símbolo de la promesa de Dios para su pueblo. Después de la unción, Samuel mantuvo una relación discreta con David, guiándolo en los principios del liderazgo y la obediencia a Dios. Aunque la Biblia no detalla cada conversación entre ellos, podemos imaginar a Samuel compartiendo su sabiduría, ayudando a David a prepararse para los desafíos que enfrentaría. Es probable que Samuel le hablara de los errores de Saúl, no para desprestigiarlo, sino para que David entendiera la importancia de depender completamente de Dios.
En estas conversaciones, Samuel pudo haberle revelado profecías sobre el linaje real que se establecería a través de él, un linaje que tendría un impacto eterno en la historia de la humanidad. La transición de poder no fue inmediata ni pacífica. Saúl, consumido por los celos y la paranoia, veía en cualquier amenaza a su trono un enemigo mortal. Samuel, consciente del peligro que corría David, actuó con sabiduría para protegerlo. Aunque ya no tenía una relación cercana con Saúl, Samuel seguía influyendo en los eventos desde las sombras. El enfrentamiento entre Samuel y Saúl fue más que un choque de voluntades, fue una lucha entre el orgullo humano y el plan divino. A pesar de la intensidad del conflicto, Samuel nunca dejó de cumplir con su llamado profético, incluso cuando eso significaba desafiar al hombre que alguna vez ungió como rey. El conocimiento profético de Samuel no se limitaba al presente. Como hombre de Dios, es posible que tuviera vislumbres del impacto que tendría el reinado de David más allá de su tiempo. Samuel pudo haber entendido que David no solo sería un rey terrenal, sino también el inicio de un linaje que culminaría en la llegada del Mesías, el Salvador prometido. Aunque quizás no conocía cada detalle, Samuel sabía que David estaba destinado a algo mucho mayor que gobernar Israel. El pacto que Dios haría con David sería un reflejo de la gracia divina, uniendo el reino terrenal con el celestial. Samuel vivió sus últimos días en Ramá, donde continuó siendo un líder espiritual para Israel. Aunque ya no estaba al frente del pueblo, su influencia permanecía, y su sabiduría era buscada por aquellos que entendían la importancia de su conexión con Dios. Samuel dedicó este tiempo a transmitir enseñanzas a las generaciones más jóvenes, asegurándose de que el pueblo no olvidara las lecciones aprendidas bajo su liderazgo. Entre sus palabras finales estaban advertencias sobre la idolatría, la importancia de la obediencia a Dios y el papel de los líderes en guiar al pueblo con integridad. Incluso en su vejez, Samuel seguía siendo un faro espiritual, dejando un impacto que perduraría mucho después de su muerte. El legado de Samuel no solo se basó en sus actos, sino también en sus palabras. Los libros de Samuel, que documentan los eventos de su vida y el surgimiento de la monarquía en Israel, son testigos de su influencia. A través de estos relatos, Samuel dejó un modelo de liderazgo piadoso y un recordatorio constante de que la obediencia a Dios es esencial para el éxito espiritual y nacional. Samuel fue el puente entre la era de los jueces y la de los reyes, y su rol como profeta estableció un estándar para el liderazgo espiritual en Israel. Su vida mostró que un verdadero líder debe ser guiado por Dios, no por ambiciones personales o presiones externas. La historia de la invocación de Samuel en Ende es una de las más enigmáticas de las Escrituras. En un momento de desesperación, el rey Saúl buscó una medium para invocar el espíritu de Samuel, con la esperanza de recibir orientación. La aparición de Samuel, ya fallecido, no trajo consuelo a Saúl, sino un mensaje de juicio. Su reino estaba condenado, y la batalla venidera terminaría en su derrota y muerte. Este evento subrayó la seriedad del rechazo de Dios hacia Saúl y la importancia de vivir en obediencia a sus mandatos. Incluso en la muerte, Samuel permanecía como un recordatorio de que el plan de Dios es inmutable y que el pecado tiene consecuencias inevitables. A lo largo de su vida, Samuel ungió a dos reyes, Saúl, el primero, que representaba los deseos del pueblo, y David, el segundo, que reflejaba el corazón de Dios. En este acto, Samuel no solo cambió el curso de la historia de Israel, sino que también sentó las bases para el linaje mesiánico. David, el sucesor elegido por Dios, se convertiría en el antepasado de Jesús, el Rey Eterno. El título de Profeta Creador de Reyes encapsula el impacto de Samuel en el destino de Israel. Más que un simple líder, Samuel fue un visionario que comprendió la importancia de preparar el camino para los planes divinos, incluso cuando estos superaban su propia comprensión. La vida de Samuel sigue siendo un recordatorio poderoso de lo que significa servir a Dios con fidelidad. Su ejemplo nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios, de actuar con integridad y de mantener una relación cercana con Él, incluso en tiempos de incertidumbre. Samuel nos muestra que los líderes no son definidos por su posición, sino por su disposición a obedecer a Dios y guiar a otros hacia su propósito. Su legado permanece como una inspiración para todo aquel que busca impactar a su generación de una manera que trascienda el tiempo. Si esta historia te ha impactado, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote a este canal. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que también descubran las lecciones profundas que nos dejó Samuel, el profeta creador de reyes. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué parte de la vida de Samuel te ha inspirado más? Tu opinión es importante. Nos vemos en el próximo capítulo de estas historias que transforman vidas. Bendiciones.